Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los símbolos que cuentan las diferentes culturas de la esfera y que representan su origen y su destino, así como sus valores y creencias, todo para su transformación. Esta serie de símbolos, que constituyen la base de su geometría sagrada, sirven para neutralizar la oscuridad y generar energía que promueva un ambiente propicio para lograr la ascensión y la purificación. Pero, ¿qué es eso de energía? ¿Qué es eso de la geometría sagrada?, se preguntarán ustedes. Pues fíjense, toda la creación no es más que un océano de ondas. La geometría sagrada es una especie de metáfora de la ordenación del universo. Es el estudio de las proporciones, de los patrones, de los sistemas, de los códigos y hasta de los símbolos que subyacen como eterna fuente de vida de la materia y del espíritu. Pues bien, la geometría sagrada es, por tanto, algo así como la huella digital de la creación, la génesis de todas las formas. Es un camino para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una ciencia antigua que ha sido heredada, ¿verdad?, por el antiguo conocimiento hermético egipcio y también por el griego. Desde hace miles de años, la humanidad ha perdido armonía y los hemisferios cerebrales experimentan ciertos desequilibrios motivados por la pérdida de resonancia. Fíjense bien, cuando están en meditación, el hemisferio derecho es el que vive esta realidad, pero cuando salen de ella, estos mismos hechos son recibidos por el hemisferio izquierdo que no los acepta, es decir, no los reconoce. Y eso produce dudas y provoca el que los hemisferios pierdan su sincronía. Eso hace que toda la geometría interna pues no se manifieste formando el cuerpo de luz o Merkaba, o manifestación, si quieren, de las capas más sutiles del cuerpo humano bajo un determinado nivel de densidad. El campo Merkaba, como matriz energética de luz, pues une la conciencia con el espíritu y también con la mente, el cuerpo y la realidad viviente, y crea la etapa central para la iniciación, ¿verdad?, así como el inicio de la integración holística consciente. No se olviden que este es un universo semiótico, es decir, que está construido a partir de procesos de significación. Pero estos significados son siempre elaborados en base a códigos, matrices, estructuras y también lenguajes y símbolos, de tal forma que la naturaleza pues tiene también su propio lenguaje, y este es el lenguaje geométrico. Bueno, pues la geometría sagrada es el código, ¿verdad?, y utiliza el alfabeto de la naturaleza que se encuentra en el arte, también en la arquitectura, el diseño, en la ciencia, en la física de vanguardia, la geomancia, la música, qué sé yo, hasta en la cábala, las matemáticas y las ciencias de implosión, ¿verdad? Bueno, pues el ADN también se encuentra aquí, las retículas terrestres, el color y todo esto está alojado en nuestro corazón, no en el músculo, ¿verdad?, en el corazón, en los animales. Lo mismo la geología, los lenguajes, etcétera, también dependen de estas matrices geométricas, y su máxima expresión es la flor de la vida. En resumen, esta geometría
es la ciencia que estudia las proporciones y las medidas de la materia de la Tierra. Y es sagrada en tanto en cuanto mantiene su relación con el principio de autosustentación, ideado como matriz, ¿verdad?, por los padres creadores, en el nivel de densidad 6 o sexta dimensión. En otras palabras, los padres creadores geometrizan su creación, que se manifiesta a través de la energía desplazándose a través de ondas que a su vez producen figuras geométricas. La psicogeometría es el estudio precisamente del ser humano por medio de los principios matemáticos y las prácticas de la geometría sagrada. Y es muy importante porque puede servir para elevar la calidad de vida, para resolver conflictos de pareja, familia o grupo, qué sé yo, para restablecer la capacidad de amar y de construir la felicidad como proceso geométrico de interpretación de la realidad. También es importante porque sirve para invitar al desarrollo de la conciencia sexual, instintiva, de tipo motriz, emocional e intelectual, y devolver la felicidad y la paz del alma. Los principios fundamentales de la geometría sagrada son tres. El primero es la ley de la unidad, teoría del campo unificado o teoría de las supercuerdas, ¿verdad? El segundo es la ley de las tres geometrías, la ley de las relaciones, proporción, frecuencia y estructura. Y el tercero es la ley de las octavas, o ley de las transformaciones, que explica el proceso que siguen los eventos para desdoblarse en el tiempo y que permite conocer la forma en que las ondas se expanden para cambiar nuestra dirección de vida hacia una de mayor plenitud, amor y paz. Pues bien, no podríamos seguir hablando de la geometría sagrada sin entrar en una pequeña aproximación científica. Fíjense bien, a través de la ciencia son ustedes testigos de un cambio de concepción en la manera como se percibía la naturaleza fundamental o materia. La materia era considerada desde un punto de vista de sustancia, es decir, partículas, cuantos, etc. Pero actualmente, hoy por hoy, ya saben que solo es posible conocer la naturaleza fundamental del mundo material por los patrones que subyacen detrás de la materia y que existen como formas o estructuras geométricas de onda. Así pues, tanto los órganos de percepción como el mundo de fenómenos que perciben parecen entenderse mejor como sistemas de patrones puros o como estructuras geométricas de forma y proporción. Por consiguiente, a lo largo de la historia reciente de esta humanidad, tanto los científicos como muchas de las culturas antiguas han examinado la realidad bajo estos patrones de la geometría y de la música. De la música, porque la música es el estudio de las leyes proporcionales de las frecuencias del sonido. Es la ciencia de la armonía musical, que es idéntica a la ciencia de la simetría de los cristales, cuando se entiende la materia como una retícula de ondas espaciadas a intervalos determinados. No obstante, el punto de vista moderno de la teoría de los cuatro campos y la mecánica de las ondas que corresponden a la visión antigua de la armonía geométrica del orden universal presentan una configuración entretejida de patrones de onda. En biología, por ejemplo, el papel de la geometría y de la proporción se vuelve más evidente y fundamental cada día, hasta el punto que tal vez deban revisar sus ideas acerca de la codificación genética como un vehículo de replicación y hasta de continuidad. Y esta codificación no descansa en átomos particulares como el del carbono, el del hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno, que es la sustancia de la que está fabricado un gen, sino en matrices geométricas. Fíjense ustedes en el ADN, por ejemplo, tiene la función de preservar la vida, pero no es solo la composición molecular del ADN lo que permite esta extraordinaria labor, sino su forma helicoidal, que está basada en una larga espiral de dodecaedros desdoblados. Así,
se puede asumir que la existencia de patrones geométricos y de proporciones exactas es anterior a la sustancia misma, es decir, que la vida empieza con la vibración, sin necesidad de una contrapartida material. Por esta razón, la molécula de ADN, que es la portadora de vida, a diferencia de cualquier otra molécula, se caracteriza fundamentalmente por su estructura geométrica, que es capaz de organizar las ondas, las partículas, y permitir una implosión, y distribuir la frecuencia y el voltaje de las ondas de tal manera que cree un vértice de succión y que evite la destrucción de otras ondas y de paso su propia destrucción. Pero de eso les seguiré hablando a continuación. No se me muevan, que vamos a hacer un pequeño lapsus. El estudio de la geometría sagrada devuelve la capacidad para crear vida, y siempre en base a ciertas proporciones, patrones y arreglos de onda, ¿verdad?, que permiten recrear las condiciones necesarias para su desarrollo de conciencia, elevando la calidad de vida y la capacidad de amar. Bien, los diferentes grados de percepción de la realidad no son diferencias de sustancia, sino diferencias de longitud de onda, de proporción. Por ejemplo, cuando huelen una rosa, no responden a las sustancias químicas de su perfume en realidad, sino a la geometría de su construcción molecular. Es decir, es la misma geometría la que determina la condición de la sustancia. Tengan en cuenta que en la teoría del campo unificado los científicos sostienen que todo el universo está formado por una sola sustancia. Llámenlo ustedes Dios, absoluto, éter o como quieran. Pero la comprensión última de la realidad deja muy claro que todo es uno. Sin embargo, el rango de percepción sensorial determina el alcance de los universos de tal forma que los sentidos captan un rango de las ondas del espectro electromagnético. Los ojos, por ejemplo, captan cierto espectro de frecuencias que permiten distinguir los colores. Los oídos captan en el mismo espectro electromagnético otro rango diferente de ondas. Lo mismo sucede con el tacto o con el olfato. Se puede comprender así que los órganos de percepción captan relaciones proporcionales como una fuente de percepción geométrica dentro de la dimensión o densidad en la que se encuentran. Además, la distribución del cuerpo humano en múltiplos de 5 está en íntima relación con la capacidad para distribuir la vida. Y en la medida en que se va ampliando la capacidad de percepción, se tiende a organizar el mundo del espacio visual, del espacio audible y del espacio visible, ¿verdad?, en manifestaciones geométricas de frecuencias de orden, porque se restituye la capacidad para crear internamente. De ahí la necesidad de muchas culturas por crear manifestaciones artísticas usando la geometría sagrada. La conciencia humana, es la única habilidad para percibir la transparencia entre las relaciones absolutas y las permanentes contenidas en las formas, esas formas insustanciales, ¿verdad?, del orden geométrico, y las formas transitorias, que son cambiantes siempre en el mundo circundante, por lo que el contenido de la experiencia es el resultado de la arquitectura inmaterial, de la arquitectura abstracta, geométrica, que está compuesta de ondas armónicas de energía, de nodos de relación, de formas melódicas que emanan de la eterna fuente de la proporción geométrica, y etcétera, etcétera. La práctica de esta geometría en esta última civilización se remonta al Antiguo Egipto.
de donde los griegos heredaron sus estudios. Porque fíjense bien, la geometría es el estudio del orden espacial por medio de la medición de la relación de las formas. Y de esta manera, geometría y aritmética, junto con la astronomía, la ciencia del orden temporal por medio de la observación de los movimientos cíclicos, constituían en aquel entonces las mayores disciplinas intelectuales de la educación clásica. Y el cuarto elemento en este estudio, que pudiéramos llamar el quadrivium, pues era el estudio de la armonía y de la música. Ya saben que Platón consideraba a la geometría y a los números como la esencia más reducida y por tanto ideal del lenguaje filosófico. Al mismo tiempo, las culturas de la India, del Tíbet, del Islam y de la Europa medieval producían también mandalas o diagramas sagrados en abundancia, ¿verdad? Las culturas tribales las utilizaban y todavía las utilizan, tanto en forma de pintura como en construcciones o danzas. Y los mandalas, ya saben ustedes que representan símbolos que sugieren la estructura esencial del universo con la esencia del cosmos que siempre subyace en su sacralidad. Y bueno, pues solo es posible acceder a la geometría sagrada por medio de la meditación en la unidad, seguida por el intento de visualizar simbólicamente y de contemplar el orden formal puro que brota de la unicidad incomprensible. Recuerden que la geometría antigua comienza con el 1, mientras que las matemáticas modernas comienzan con el 0. El desdoblamiento de esta unidad en divisiones es el primer acto de la creación. Así la unidad, para desdoblarse y crear vida, no pierde su unicidad ni su sacralidad, sobre todo cuando se divide en base a la proporción áurea o proporción dorada, como la llamaban los griegos. Hacer un corte que divide una línea recta en proporción dorada implica que se corte a la unidad a razón del número phi, es decir, 0.618033. Cualquier línea puede dividirse de múltiples maneras, pero existe solo una forma en la que esta línea se divide infinitamente hacia adentro y hacia afuera. ¿Y saben quién descubrió esto? Euclides, que fue quien encontró la proporción dorada de la línea recta. Así comienza la expansión y contracción de la vida. Este proceso es sagrado en la medida en que, aunque cambie de tamaño la línea, la unicidad, pues la proporción con la que se corta esta línea es siempre la misma, de forma que esta proporción, la proporción dorada, se puede reproducir infinitamente hacia afuera o infinitamente hacia adentro, y siempre mantendrá esa misma proporción. Por eso la vida se desdobla naturalmente de esta forma y se ajusta a ella. Permítanme un inciso, que voy a tomarme un jugo de naranja y enseguida regreso con ustedes. No se me vayan. Voy a hablarles de phi ahora. Phi es uno de los 3 números transracionales de mayor importancia en las matemáticas, junto con Euler y pi. Phi es un número que puede derivarse de la secuencia numérica de Fibonacci o incluso de cortes geométricos. Y al ser un número transracional, es un número infinito. La secuencia numérica Fibonacci, muy importante, surge de la suma de los 2 términos anteriores, cualesquiera que sean los primeros 2 términos.
A partir del vacío y de la unidad, es decir, del 0 y del 1, comienza la secuencia como sigue. Fíjense, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Derivamos phi de esta secuencia dividiendo cualquier número por su inmediato anterior. Es importante notar que en la medida en la que nos alejamos del cero y tomamos términos más grandes, el número phi se va refinando poco a poco. Así el valor de phi para el sexto y 56º es de 1.666, mientras que el valor para el 30 y el 29 es de 1.6180, etc. Fíjense que en el ser humano, si hablamos de proporciones, el ombligo marca la proporción dorada en relación a la altura total y la nariz en la altura del cráneo. En el mundo inorgánico aparece en el número de rayos que emergen a partir de un único rayo de luz que alcanza la superficie de 2 hojas de vidrio en contacto. También en la secuencia de los electrones de un átomo de hidrógeno al cambiar su estado de energía y cuando saltan de órbitas inferiores a órbitas superiores para regresar después a su estado original, o la secuencia, ¿verdad?, que también marca el ritmo de crecimiento de las plantas o de las hojas, ¿verdad? Bueno, pues la misma estructura, que es una estructura dodecaédrica, ¿verdad?, como saben, que forma el ADN, es la que se corresponde con la retícula planetaria y también es la misma del zodiaco. Esto permite que la energía de la vida se transmita entre modelos de tamaño diferente, pero de proporción idéntica, y que la interconexión de la vida, pues ya entienden ustedes que es íntima con todo el mundo de la naturaleza. La geometría sagrada permite entablar un mismo lenguaje y comunicarnos armónicamente entre seres de distintas especies. Y para ello, pues, pudieran ustedes imaginar esta sustancia llamada éter, o el campo unificado, ¿verdad? Y pudieran imaginársela como una gelatina. El primer movimiento de organización es el de una espiral que gira sobre su propio eje y que es autorrecurrente. Haciendo este primer movimiento se consume el trazado de un tubo toroidal que permite comprender que este universo menor está formado por ondas autorrecurrentes organizadas en ese tubo, como un toroide, ¿verdad?, como base de la creación, de forma que ordenadamente va todo encajando a nivel fractal, es decir, que la totalidad de sus partes está contenida en cada una de sus partes. Pero claro, llegará un día en el que, después de conquistar el espacio, los vientos, las mareas, la gravitación y la razón, se llegue a conquistar la energía del amor, y después de ese día, por segunda vez en la historia de esta última humanidad, volverán a descubrir el fuego, pero el fuego con pH, es decir, el phi o la razón dorada. Porque el hecho de que las ondas estén en simetría, que creen implosión en base a la geometría, es muy importante por razones espirituales y psicológicas. Y yo les diría que un matemático podría entenderlo bien si se le hablase de los fractales y el por qué estos crean atracción, y verdad, y por qué atraen. Y lo hacen porque se trata de un patrón de ondas que tienden siempre a regresar al mismo punto, al mismo centro, de modo que estas ondas resultan un gran núcleo de implosión y son necesarias en la medida que la energía única de la creación, a la que se pudiera llamar Dios, impele a la onda a almacenar inercia, y así la onda aprende a hacer círculos que se van a relacionar con la propia geometría interna de cada uno y que está basada en los 5 sólidos platónicos. Pues bien, cuando se reúnen suficientes ondas diferentes, ¿verdad?, en un lugar,
estas empiezan a succionarse unas a otras en un infinito número de ondas y se desplazan, se relacionan y se manifiestan geométricamente, usando la sagrada proporción del 1.618. Esta es la única manera que tiene el universo para interrelacionar un infinito número de ondas, es decir, para que éstas puedan reunirse sin lastimarse las unas a las otras y para que esta sagrada proporción atraiga la información necesaria que llega de afuera, de la isla eterna del paraíso, del cosmos, y que va a los planetas y que la lleva hasta las mismas glándulas de los cuerpos humanos y de ahí hacia las células. Y esto pues ya lo tiene bien demostrado la física hiperdimensional al trabajar con fusión fría, en donde se sabe que el paladio, por ejemplo, el platino y el aluminio utilizan sus estructuras cristalinas que tienen la forma de un sólido platónico, el tetraedro. Y la tienen para traer energía, para traer carga. Pues bien, cuando todas las ondas coinciden, se produce la paz. Y esta física aparece en el corazón, creando salud y longevidad. Y de esta manera, dos personas pueden alinearse eléctricamente gracias a la comunicación de sus sentimientos de corazón a corazón, uniendo los latidos de los dos corazones para hacer el amor. Y esta creación de paz es el principio de sustentación del magnetismo, de los sentimientos, en una simetría que permite a las ondas volverse suficientemente similares como para volver a entrar. Como les decía, el ADN es geométricamente un dodecaedro enroscado que forma una trenza que provoca conexiones, ya que su onda corta converge perfectamente en su onda larga, así como la luz ultravioleta y los sonidos del corazón. A esta molécula de ADN también le llegan la totalidad de las ondas en la misma proporción de 1.618, la proporción sagrada. Las diferencias entre las fuerzas fundamentales no son diferencias de sustancia, sino de escala. Los principios de la interferencia de onda son los mismos para las ondas entre las células nerviosas y su sinapsis que para las capas del electrón en su nivel cuántico más elemental. Llevan las mismas fuerzas de comprensibilidad y de almacenamiento de información, ¿verdad? Y las llevan a través de los mismos medios de comunicación y simplemente actúan en escalas distintas. Al principio no se ve que la información que baila en el nivel de la capa del electrón comparte la música de la danza con la sinapsis del sistema nervioso, pero sus escalas están en rasgos distintos. Y así el cerebro también descansa resonando en lo alto de una espiral serpentina, de eso que llaman ustedes chakras glandulares, y se encuentra en sintonía acústica con el corazón. De modo que durante el éxtasis del acoplamiento piezoeléctrico, del acoplamiento del cerebro a la danza de las glándulas, pues se dispara esa secreción de hormonas psicoactivas y ese líquido activa el canto eléctrico del cuerpo cristalino. ¿Qué les parece? No se me vayan. Permítanme un inciso y enseguida retorno con ustedes. Es cuestión de un minuto. Hasta ahora. Bueno, pues voy a revisar con ustedes algunos gráficos imprescindibles de la geometría sagrada y que tienen una gran relevancia en el desarrollo de la vida en esferas como esta. Fíjense, el número phi
al que me refería antes, es decir, el 1.618 de la relación sagrada, se puede derivar de tres maneras: matemáticamente, geométricamente y mediante una secuencia numérica. Phi es uno de los dos grandes tesoros de la geometría. De hecho, Johannes Kepler dijo que el primero es siempre el Phi y el segundo el teorema de Pitágoras. En un triángulo, Phi forma las dimensiones de la gran pirámide de Egipto. De forma que, ¿cómo les diría yo? Con una regla y un compás se puede crear el rectángulo áureo. El rectángulo áureo se usa exclusivamente, ¿verdad?, en la arquitectura de obras tan importantes como el Partenón griego. Y Phi también define las dimensiones del pentágono. Bueno, pues los 5 sólidos platónicos, llamados así porque Platón fue el primero en escribir sobre ellos, tienen la característica de ser cuerpos tridimensionales que tienen caras regulares. Y las caras regulares son caras o polígonos cuyos lados son todos iguales, como el triángulo equilátero, o como el pentágono y el cuadrado. Estos 5 sólidos platónicos son precisamente la base de la construcción de la materia y se encuentran relacionados con la conciencia a través de los 5 centros de comando. ¿Y qué son estos? El tetraedro, 4 caras triangulares. El hexaedro o cubo, 6 caras cuadradas. El octaedro, 8 caras triangulares. El icosaedro, 20 caras triangulares. Y el dodecaedro, 12 caras pentagonales. Además, se pueden relacionar cada uno de los 5 sólidos platónicos con las retículas terrestres y los 5 elementos de la tradición china. Y esto se puede hacer de la siguiente manera. Fíjense, el tetraedro, fuego, la barisfera. El hexaedro, tierra, la litosfera. El octaedro, aire, atmósfera. El icosaedro, agua, hidrosfera. Y el dodecaedro, la madre tierra, la biosfera. Bueno, los matemáticos han encontrado que la proporción dorada o áurea se encuentra presente en 3 de estos 5 sólidos platónicos: el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y eso quiere decir que en el interior del dodecaedro y del icosaedro se pueden dibujar 3 rectángulos dorados y que están dispuestos de tal forma que sus esquinas tocan todos los puntos centrales de las caras pentagonales del dodecaedro y todos los vórtices del icosaedro. Además, es importante mencionar que si se extienden los vértices del dodecaedro o del icosaedro, se obtiene su recíproco. Es decir, si se extienden los vértices del dodecaedro, se obtiene un icosaedro. Y si se continúa haciendo lo mismo, se obtiene un dodecaedro. Lógicamente, en una siguiente dimensión. Y así, infinitamente hacia adentro o hacia afuera. Y este principio de recurrencia fractal marca la pauta de la creación en el universo. Desde lo que antes les decía, el toroide fractal. Bueno, y es que la creación se originó en el vacío, y del vacío surgió la ley de la unidad. Y esta ley de la unidad consagrada en el tubo toroidal es la creadora de la conciencia. En el patrón del Génesis, si recuerdan, es el segundo día de la creación del que habla la Biblia y en el que se crea la luz. Es el surgimiento de la aparente dualidad y el surgimiento también de la ley de 3 geométrica, aparente. Bueno, pues con este movimiento del espíritu surge en primer lugar
la vesica piscis, el crisol del proceso creador. Una abertura a la matriz de la cual se llevan todas las formas geométricas. La forma que tiene esta figura es la misma de todo aquello por donde dentro sale la luz o energía o materia. Es la forma de los ojos, de la vagina, de la uretra, etc. En esta figura está contenida la raíz cuadrada de 2, 3 y 5. La primera forma emerge fuera del patrón de la Génesis. Gobierna muchos aspectos de la vida, incluyendo el corazón humano con sus 7 músculos que forman un toroide. Y ese toroide está literalmente presente en todas las formas de vida, de todos los átomos y en todos los cuerpos cósmicos. Por ejemplo, los planetas, las estrellas, las galaxias. Es decir, les hablo de existencia en su forma primaria. Ahora la flor de la vida. Este es el símbolo geométrico de la energía que activa la codificación de esa energía en la mente, ayudando a tener acceso al propio cuerpo físico. Es la lengua principal de la forma y de la proporción del universo. El diseño del círculo tiene la capacidad de abrir las memorias que son profundas dentro de nuestro ser, ya que es un patrón primario de energía, de lenguaje, generando siempre resonancia dentro y alrededor de cada ser humano. El árbol de la vida. El árbol de la vida es una de las enseñanzas más antiguas y también más profundas del conocimiento sobre energías universales. Este árbol de la vida es reconocido como la geometría esencial, la base para el Cábala, el sistema antiguo del judaísmo místico. Es una de las figuras geométricas más antiguas que han sido usadas por la humanidad. Y geométricamente está formado por un tetraedro, un hexaedro y un dodecaedro unidos. Pues bien, los cabalistas que se han dedicado a su estudio dicen que representa un código que proporciona las pautas de evolución que se ha mantenido en secreto en los círculos del poder. Cada uno de los vértices del árbol de la vida simboliza para los cabalistas una séfira. Y cada séfira es un atributo de Dios. La semilla de la vida, o estrella tetraédrica, o cruz de An. La semilla de la vida es el principio del Génesis. El huevo de la vida son los trazos que surgen de 2 tetraedros integrados y sugiere la manifestación de la ley de octava geométrica. De ahí surge la fruta de la vida, que es la plantilla de la tercera dimensión en la que se superponen los sólidos platónicos. La geometría de 7 círculos interconectados, la semilla de la vida, se considera ser la unidad básica, ¿verdad?, de la información necesaria para la formación de toda la sustancia material. Y en esta interpretación, la semilla de la vida se sobrepone sobre la geometría de una cruz de An o de Ansate, jeroglífico egipcio que significa vida, salud y felicidad. El campo magnético del Merkaba humano, el tetraedro de la estrella, que es una estrella tridimensional de David, es la esencia de la geometría sagrada, el patrón de la energía etérea que rodea a cada ser humano, la energía universal del amor. Resulta ser el combustible para este vehículo. ¿Qué les parece? El cubo Metatron, pues es uno de los sistemas informativos más importantes del universo y uno de los patrones básicos de la creación para toda la existencia.
Este cubo ofrece la información sobre el aprendizaje y la utilización de una técnica que en los últimos años se ha considerado como una de las de mayor valor para acompañar un momento difícil. Dentro de ella se encuentran los 5 sólidos de Platón una vez más, y así la estrella de Metatrón. Es la estrella de vida que surge cuando se fusionan armónicamente todos los sólidos platónicos. Y se crea entonces una estrella madre. Esta estrella contiene y es capaz de organizar la frecuencia y la velocidad de las ondas y de los eventos. El decágono. El decágono emerge del pentágono y comparte su proporción divina de uno mismo, ¿verdad? De una generación, en un medio de oro. En el centro de este diseño está la estrella pentagonal, un icono psicológico de gran alcance que simboliza la excelencia, simboliza la autoridad y también la honestidad. ¿Y la espiral áurea? Bueno, pues esta espiral es la fuente. El símbolo de la espiral revela muchos misterios. Con cada revolución de la espiral, el ciclo completo de la evolución surge y ofrece una perspectiva más sabia del crecimiento, comprendiendo todos los ángulos de cada experiencia. Con sus curvas continuas, estas espirales son femeninas en naturaleza. Son espirales logarítmicas como la cóclea del oído interno y que revelan la relación íntima entre los armónicos del sonido y los de la geometría. Y dentro de estos armónicos quiero mostrarles los armónicos musicales y los centros de energía, porque como la espiral, esta progresión geométrica no tiene ni principio ni tiene fin. Es de los armónicos de la música del que derivan todas las leyes de la física. La música, por tanto, es una herramienta de gran alcance para abrir los chakras o centros vorticosos o centros de energía. Y esta geometría artística simboliza esa relación y como tal puede ser particularmente buena para la meditación. El corazón sagrado. Esta es la fuente primaria de la intuición espiritual y el asiento de la sabiduría verdadera. Tiene como propósito iluminar, inspirar. Es la guía de la mente. La espiral dorada es una de esas formas que por naturaleza expresan la armonía perfecta del universo. La espiral dorada es el camino que siguen las ondas, es decir, que sigue la vida para salir o entrar hacia el punto cero, el origen de la vida, el vacío y el proceso de creación de la vida. Ya saben que siempre ha sido descrito a lo largo de la humanidad por distintas culturas. Algunas han sembrado su conocimiento en una síntesis geométrica, otras no. Pero no olviden nunca que todas las emociones no son más que ondas. Por eso la felicidad, por ejemplo, es la fuente única de un sistema inmunológico sustentable. Es la forma como este sistema se transmite a la descendencia. Y las emociones afectan tanto a quienes las producen como a quienes las reciben. Por ello, mantengan en su conciencia el concepto de geometría sagrada, porque es mediante esa estructura que es más fácil concebir cómo transitan las energías que llegan al último rincón de sus cuerpos, procedentes en origen de la isla eterna del paraíso, del universo central, del centro del signo. Pero no crean
que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Aún por hoy. Muchas gracias por su atención y también por los correos que me envían. Gracias.